¿Y si todo lo que creías saber sobre el nacimiento de Jesús, el día, la estación y los conocidos belenes, no fuera exactamente lo que imaginabas? Es una historia contada durante siglos, cimentada en la tradición. Sin embargo, si profundizamos en las evidencias históricas y bíblicas, el momento real del nacimiento de Cristo podría sorprenderle. ¿Nació Jesús en diciembre, como sugieren la mayoría de las celebraciones navideñas, o la verdadera fecha podría ser muy diferente de la que el mundo ha llegado a aceptar? Esta pregunta inicial desafía nuestras suposiciones. Pero, a medida que nos sumergimos en las pruebas, descubrimos que el 25 de diciembre, celebrado como el cumpleaños de Jesús durante casi 2000 años, no tiene un respaldo bíblico sólido. De hecho, hay razones de peso para afirmar que el nacimiento de Jesús no tuvo lugar en pleno invierno. Este hecho por sí solo despierta curiosidad. ¿Por qué entonces es el 25 de diciembre la fecha que asociamos con el nacimiento de Jesús? Y si no es en diciembre, ¿cuál es el verdadero calendario de la llegada de Jesús a la tierra? La primera pregunta que podría hacerse es, ¿cómo se convirtió el 25 de diciembre en la fecha aceptada para el nacimiento de Jesús? Esto se remonta a la historia cristiana temprana, cuando la Iglesia trató de adaptar festivales paganos como el Sol Invictus romano, el Sol Invicto, celebrado en la misma fecha, en un esfuerzo por alinear el nacimiento de Cristo con las celebraciones preexistentes. Se eligió el 25 de diciembre para simbolizar la llegada de la luz del mundo durante el solsticio de invierno. En segundo lugar, ¿por qué importa cuándo nació Jesús? Comprender el momento real de su nacimiento no solo cuestiona las tradiciones, sino que arroja luz sobre profecías bíblicas más profundas, signos astronómicos y contextos culturales que a menudo se pasan por alto. Al examinarlos, podemos descubrir la realidad histórica de la vida de Jesús, que ofrece una comprensión más rica de su misión y significado. Para comprender realmente cuándo nació Jesús, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico y cultural de la Judea del siglo I. El mundo de aquella época era muy diferente. El mundo de entonces era muy diferente del que conocemos hoy. La tierra de Israel estaba bajo ocupación romana, una situación que condicionó profundamente la vida de sus habitantes. Los romanos, con su vasto imperio, imponían sus leyes y su gobierno sobre la región y, sin embargo, el pueblo judío conservaba su identidad religiosa diferenciada, profundamente arraigada en sus tradiciones y en las sagradas escrituras. El dominio del Imperio Romano sobre Judea estuvo marcado por tensiones políticas. Herodes el Grande, el gobernante de Judea en la época del nacimiento de Jesús, era conocido por su paranoia y sus acciones despiadadas para mantener su poder. Su reinado provocó cambios significativos en la región, incluyendo grandes proyectos de construcción como la ampliación del Segundo Templo de Jerusalén. Sin embargo, el reinado de Herodes también se vio empañado por la crueldad y el miedo constante a ser derrocado. Su situación política hace que el momento del nacimiento de Jesús sea aún más intrigante, ya que vemos la interacción entre las costumbres judías locales y el poder dominante de Roma. Culturalmente, el pueblo judío vivía según un estricto calendario religioso basado en los meses lunares, y sus fiestas como la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos estaban profundamente arraigadas en su vida espiritual. Estas fiestas no eran solo tradición, sino una forma de marcar el tiempo según las instrucciones de Dios. En este contexto, el momento del nacimiento de Jesús adquiere importancia, ya que pudo coincidir con una de estas grandes fiestas judías, lo que conectó aún más su llegada con la profecía judía. Además, el pueblo judío observaba un complejo sistema de divisiones sacerdotales que ayuda a precisar más específicamente cuándo pudieron ocurrir acontecimientos clave en la vida de Jesús, incluido su nacimiento. Los sacerdotes se dividían en cursos o turnos que servían en el templo, y este sistema proporciona pistas sobre la época del año en que pudieron tener lugar ciertos acontecimientos de los evangelios. Según este sistema, es posible que el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, tuviera lugar durante la primavera, lo que ayudaría a situar el nacimiento de Jesús varios meses después, quizá en otoño, desafiando la tradición del nacimiento en invierno. Así pues, comprender la dinámica política, religiosa y social de la Judea del siglo y no solo mejora nuestro conocimiento de la época en que nació Jesús, sino que también desempeña un papel crucial a la hora de determinar cuándo pudo ocurrir su nacimiento, arrojando nueva luz sobre la historia que creemos conocer tan bien. Uno de los elementos históricos clave que ayuda a determinar el momento del nacimiento de Jesús es el censo romano,
que se menciona en el Evangelio de Lucas. Según Lucas 2.2, el censo fue decretado por el emperador Augusto y exigía que todas las personas regresaran a sus ciudades ancestrales para ser empadronadas. José y María, como descendientes del rey David, viajaron a Belén con este propósito. El relato pone de relieve un importante acontecimiento logístico, pero también ofrece pistas fundamentales para comprender cuándo nació Jesús. La fecha de este censo es crucial porque revela detalles importantes sobre el sistema romano de impuestos y gobierno. El Imperio Romano realizaba censos periódicos con fines fiscales, y dichos censos solían llevarse a cabo en los meses de otoño, cuando se había recogido la cosecha. Esta era una época en la que la gente disponía de recursos para realizar largos viajes a sus ciudades ancestrales. También es importante señalar que es probable que el censo estuviera vinculado a un periodo concreto de la dominación romana, ya que los registros históricos sugieren que Augusto ordenó varios censos durante su reinado, incluido uno que tuvo lugar entre el 6 y el 7 a.C. Esto sitúa el nacimiento de Jesús en algún momento antes de que tuviera lugar este censo. Además, la idea de que José y María hubieran viajado a Belén durante el invierno, cuando el tiempo era duro y el viaje difícil, parece menos plausible. El viaje habría sido todo un reto, especialmente para una mujer embarazada, y es más probable que el censo tuviera lugar en una estación más favorable, posiblemente el otoño, cuando las condiciones eran más suaves. Este calendario también encaja con otros marcadores históricos, como el reinado de Herodes el Grande, que terminó en el año 4 a.C. Por lo tanto, el censo romano no solo proporciona un telón de fondo histórico para el nacimiento de Jesús, sino que también apunta a una ventana más probable para su nacimiento, una que se alinea con una época del año que tendría sentido para tal viaje, y una que sitúa el nacimiento de Jesús en los años anteriores a la muerte de Herodes, afinando aún más el marco de tiempo para su llegada. La figura histórica del rey Herodes el Grande desempeña un papel fundamental a la hora de acotar el calendario del nacimiento de Jesús. Según el Evangelio de Mateo, Jesús nació durante el reinado de Herodes, famoso por su brutal política y por el relato bíblico de haber ordenado la masacre de los inocentes en un intento de matar al recién nacido rey de los judíos, Mateo 2.600. La muerte de Herodes, registrada históricamente en el año 4 a.C., establece un límite temporal para el nacimiento de Jesús. Los eruditos han debatido el año exacto del nacimiento de Jesús, pero el consenso general es que debió ocurrir antes de la muerte de Herodes. Esto sitúa el nacimiento de Jesús entre el 6 a.C. y el 4 a.C. El año exacto es significativo ya cuestiona la fecha tradicional del año 1-2 Days, asociada desde hace mucho tiempo con el nacimiento de Cristo. Al cruzar los registros históricos con los relatos bíblicos, queda claro que Jesús nació varios años antes del comúnmente asumido año 1. Además, el temor de Herodes a un rey rival, que llevó a la matanza de los niños varones de Belén, corrobora aún más la cronología. Es probable que este suceso ocurriera poco después del nacimiento de Jesús, lo que sugiere una fecha de nacimiento anterior en el reinado de Herodes, posiblemente incluso unos años antes de su muerte, cuando aún estaba consolidando el poder y tratando de eliminar posibles amenazas a su trono. Este detalle histórico no solo es crucial para precisar la fecha del nacimiento de Jesús, sino que también proporciona un contexto importante para comprender el clima político de la época. La combinación del reinado de Herodes y la masacre reduce la ventana para el nacimiento de Jesús, apuntando a una fecha entre el 6 y el 4 a.C., un período que se alinea con otros marcadores históricos, incluyendo el censo romano y las divisiones sacerdotales, para darnos una imagen más clara de cuándo nació realmente Cristo. Otro elemento fascinante que ayuda a precisar el momento del nacimiento de Jesús reside en las divisiones sacerdotales judías, que estaban organizadas en 24 cursos o turnos, cada uno de los cuales servía en el Templo de Jerusalén durante una semana 2 veces al año. Estos turnos se establecieron en el Antiguo Testamento, far cónicas 20 coro, y en la época de Jesús, los sacerdotes servían durante periodos específicos, en particular durante los principales festivales judíos como la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. El momento del servicio sacerdotal se convierte en una herramienta esencial para comprender la época en la que pudo nacer Jesús. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pertenecía a la división sacerdotal de Abías, Lucas 5, uno de los 24 cursos.
Los textos históricos judíos, como el Talmud, proporcionan un calendario detallado de cuándo prestaba servicio cada división. Según los registros, la división de Abías servía en el templo durante el 8º curso, que corresponde a mediados de junio. El servicio de Zacarías durante este tiempo significa que su esposa, Isabel, habría concebido a Juan el Bautista poco después, hacia finales de junio o principios de julio. Dado que Juan el Bautista era unos 6 meses mayor que Jesús, Lucas 1036, podemos calcular el momento del nacimiento de Jesús añadiendo aproximadamente 6 meses a la fecha de la concepción de Juan. Esto situaría el nacimiento de Jesús entre finales de diciembre y principios de enero, según el momento del embarazo de Isabel. Sin embargo, dadas las dificultades de viajar en invierno, parece mucho más plausible que Jesús naciera durante una estación más templada, probablemente en otoño. Esta teoría encaja bien con la sociedad agraria de la época, ya que los meses de otoño habrían sido más propicios para viajar y coincidirían con la fiesta judía de los tabernáculos, un tiempo de reunión y celebración que encaja temáticamente con la historia de la Natividad. Así pues, analizando las divisiones sacerdotales, el momento de la concepción de Juan el Bautista y el contexto estacional, podemos formarnos una idea más precisa de la época en que probablemente nació Jesús, yendo más allá de la fecha tradicional de diciembre. Uno de los aspectos más intrigantes del relato bíblico de la Natividad es la misteriosa estrella de Belén, que guió a los magos hasta el lugar de nacimiento de Jesús. Este fenómeno celeste ha cautivado la imaginación de muchos a lo largo de la historia, y mientras algunos lo interpretan como una señal divina, otros buscan una explicación en los fenómenos astronómicos. La estrella se menciona en el Evangelio de Mateo, o Fauscunto un fio, donde se describe como una estrella que guió a los magos hasta Jesús, deteniéndose finalmente sobre Belén. La pregunta sigue en pie. ¿Qué era exactamente esta estrella y podría proporcionar alguna pista sobre el momento del nacimiento de Jesús? Una teoría muy extendida es que la estrella de Belén era una conjunción planetaria, es decir, un acontecimiento en el que 2 o más planetas aparecen muy juntos en el cielo. Los astrónomos han sugerido que una conjunción de este tipo podría haberse producido alrededor de la época del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, en el año 7 a.C., se produjo una rara conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Esta alineación en particular habría sido especialmente significativa para los magos, que eran astrólogos de Oriente y podrían haber visto tal evento como un poderoso presagio. Júpiter, a menudo asociado a la realeza en la astrología antigua, habría sido interpretado como señal del nacimiento de un gran rey. Otra explicación astronómica sugiere que la estrella de Belén podría haber sido un cometa o una supernova. Registros antiguos, sobre todo de China y Roma, describen avistamientos de cometas en torno a la época que podría corresponder al nacimiento de Jesús, lo que podría haberse visto como un heraldo de acontecimientos importantes. Sin embargo, estos fenómenos son más fugaces, y la estrella del Evangelio de Mateo se describe como un objeto inmóvil que guió a los magos, lo que parece encajar mejor con una conjunción planetaria que con un cometa o una supernova. El significado de la estrella de Belén va más allá de ser un acontecimiento astronómico, también está relacionado con las tradiciones proféticas judías. Por ejemplo, en el libro de los Números, veis puno podopustitosinte, la profecía de Balaam menciona una estrella, que saldrá de Jacob, a menudo interpretada como una referencia mesiánica. Esta conexión habría sido significativa para los magos que probablemente estaban familiarizados con las profecías judías y podrían haber relacionado el acontecimiento celeste con el nacimiento del Mesías judío. Así pues, las pruebas astronómicas en torno a la estrella de Belén no solo refuerzan el relato de la Natividad, sino que también ofrecen una valiosa pista sobre el momento del nacimiento de Jesús. Ya se trate de una conjunción, un cometa u otro acontecimiento celeste, la estrella proporciona un vínculo fascinante el nacimiento de Cristo y los cielos, lo que refuerza la idea de que la llegada de Jesús fue un acontecimiento trascendental que cambió el mundo y tuvo un significado cósmico. Otra prueba que ayuda a determinar el momento del nacimiento de Jesús son las fiestas judías del siglo I, que estaban profundamente entrelazadas con la vida religiosa y cultural del pueblo. Estas fiestas, como la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, seguían el calendario lunar judío y tenían una gran importancia en la vida de cada familia judía. El momento del nacimiento de Jesús puede relacionarse con una de estas fiestas,
ya que no solo eran un reflejo de la historia y la observancia religiosa judías, sino también del plan divino de Dios, como creen muchos estudiosos. La fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot, es una de las fiestas más intrigantes a la hora de datar el nacimiento de Jesús. Esta fiesta, que tiene lugar en otoño, suele celebrarse en septiembre u octubre, y conmemora el viaje de los israelitas por el desierto tras su éxodo de Egipto. Durante este tiempo, las familias judías construyen refugios temporales o sucas para recordar cómo vivían sus antepasados en tiendas durante su peregrinación por el desierto. Lo que hace que esta fiesta sea importante para entender el momento del nacimiento de Jesús es su conexión temática con la presencia de Dios entre su pueblo. La fiesta se caracteriza por una celebración alegre, y muchos judíos esperaban la venida del Mesías durante este tiempo. En Juan 1:14, el autor del Evangelio afirma que el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, lo que algunos eruditos interpretan como una referencia a la fiesta de los tabernáculos. La palabra morada en griego, skinos keano, puede traducirse como tabernáculo, lo que sugiere que el nacimiento de Jesús podría coincidir simbólicamente con esta fiesta. De ser así, situaría el nacimiento de Jesús en otoño, en torno a la época de Sukkot. Además, el momento del nacimiento de Jesús también podría estar relacionado con la Pascua, otro acontecimiento clave de la tradición judía. Algunos estudiosos sostienen que el simbolismo de Jesús como el Cordero de Dios, Juan 1:29, conecta su nacimiento con la Pascua, que celebra la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Esto podría apuntar a la idea de que la llegada de Jesús estaba estrechamente ligada al calendario judío de acontecimientos redentores. Al examinar estos festivales comprendemos mejor cómo el nacimiento de Jesús pudo haberse programado de acuerdo con el año litúrgico judío. La conexión entre el nacimiento de Jesús y estas celebraciones anuales refuerza la idea de que su llegada cumplió tanto las profecías judías como el plan de salvación definitivo de Dios. El momento concreto en que se celebran estas festividades sirve no solo de marcador cultural, sino también de profundo símbolo teológico en el desarrollo de la historia de la vida de Cristo. A medida que reconstruimos las evidencias históricas, astronómicas y culturales que rodean el nacimiento de Jesús, nos damos cuenta de que su llegada a la Tierra no fue solo un momento en el tiempo, sino el comienzo de un plan divino con un profundo significado para la humanidad. La fecha exacta de su nacimiento puede seguir siendo incierta, pero una cosa está clara. El momento del nacimiento de Jesús fue profundamente intencionado, entretejido en el tejido tanto de la tradición judía como del mundo en general en aquella época. El nacimiento de Jesús no fue un mero acontecimiento histórico, sino el cumplimiento de profecías anunciadas durante siglos. Su llegada en un momento específico de la historia cuando el Imperio Romano había establecido la paz en todo el mundo mediterráneo, cuando las expectativas judías de un Mesías estaban en su apogeo, y cuando los signos en los cielos apuntaban a un nuevo comienzo, no fue una coincidencia. Jesús nació en un mundo que esperaba que algo o alguien lo cambiara, y él vino como el cumplimiento de ese anhelo. Esta comprensión más profunda del nacimiento de Jesús nos ayuda a apreciar no solo la exactitud histórica del relato de la Natividad, sino también su significado teológico. La conexión con festivales judíos como la fiesta de los tabernáculos y la Pascua demuestra que la vida de Jesús formaba parte de una narrativa divina que se remontaba al Antiguo Testamento. Su nacimiento en una época que coincidía con estas fiestas simbolizaba la llegada de la luz del mundo y el Cordero de Dios, cuya vida, muerte y resurrección proporcionarían la redención definitiva a la humanidad. No se trataba solo del nacimiento de un niño, sino del comienzo del cumplimiento de la promesa de Dios a su pueblo. Lo que hace que esta historia sea aún más convincente es la forma en que resuena a través del tiempo y las culturas. No importa en qué parte del mundo nos encontremos o cuándo reflexionemos sobre el nacimiento de Jesús, su mensaje de amor, esperanza y salvación trasciende todas las fronteras. Su llegada anunciaba la posibilidad de transformación, no solo para el pueblo de Judea o el Imperio Romano, sino para toda persona que llegara a comprender el significado de su vida y sus enseñanzas. Por eso la historia del nacimiento de Jesús sigue inspirando e impactando a millones de personas, incluso hoy en día. Al concluir nuestra exploración del momento del nacimiento de Jesús, queda claro que la historia de la Natividad es más compleja de lo que habíamos pensado en un principio. Si tenemos en cuenta el contexto político, cultural, astronómico y religioso en el que nació,
comprenderemos mejor su llegada y el profundo mensaje que transmitió. Su nacimiento no fue un acontecimiento ordinario, fue la llegada del Mesías, destinado a cambiar el mundo. Y aunque nunca sepamos el día exacto en que nació Jesús, podemos celebrar el significado de su nacimiento todos los días del año. El verdadero significado de su llegada no está ligado a una fecha del calendario, sino al impacto eterno que su vida tuvo en la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Si esta exploración del nacimiento de Jesús te ha parecido interesante y te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para obtener más información sobre las verdades más profundas de la historia, la fe y la espiritualidad. Nos encantaría conocer tu opinión sobre este tema. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre el momento y el significado del nacimiento de Jesús? Continuemos la conversación en los comentarios.